Durante el desarrollo embrionario, Recording is on. durante el desarrollo del sistema nervioso hablábamos de una placa neural que se iba por acción de la notocorda, por señalización de la notocorda, iba a empezar su engrosamiento para formar inicialmente estas placas, los pliegues neurales o placas que veíamos, ¿sí? O, a los lados de la placa neural se llamaban los pliegues, ¿no? ¿Sí recuerdan esos pliegues que veíamos? Déjenme, me regreso un poco. Aquí está. En esta, no sé por qué, permítanme. Estos, aquí como veíamos que se formaba parte del sistema nervioso, ¿sí? Y cómo se formaban estos pliegues, ¿no? Esos pliegues que al final se terminaban fusionando para formar el tubo neural, ¿sí? Déjenme ver. Ahí está. Entonces decíamos que a este proceso se le denominaba neurulación y a diferencia de los diferentes órganos, el sistema nervioso comienza desde la tercera semana del desarrollo, ¿sí? Entonces desde esta tercera semana comienza ese proceso de neurulación, ¿sí? Aquí veíamos cómo se iba formando, ¿sí? Estos pliegues neurales o crestas neurales, ¿sí? Se iban a unir en diferentes puntos, se dice de manera discontinua, para finalmente terminar formando el tubo neural, que es lo que vemos aquí, con un neuroporo anterior y un neuroporo posterior, como vemos aquí. Entonces vemos aquí el neuroporo anterior, la boca primitiva, el corazón, el intestino anterior, el intestino posterior, y aquí, bueno, a este nivel estaría el neuroporo posterior. Serían algunas de las estructuras que se van formando. Decíamos que el neuroporo anterior se cierra en el día 25, en algunos libros, entre el día 25 y 27, ¿sí? Dependiendo de la bibliografía que consulten, pero lo que sí no cambia es que 2 días después de que se cierra el neuroporo anterior, se cierra el neuroporo posterior, ¿sí? Dependiendo de la literatura, puede que haya variación entre el día del cierre del neuroporo anterior, pero 2 días después se cierra el neuroporo posterior, que es este que vemos aquí, formando ya un tubo, una estructura, ¿sí? Ya no es un tubo, sino que ya es una estructura cerrada en el cual en el interior está hueco, ¿sí? Y se formaban 3 vesículas cerebrales primarias, el prosencéfalo, cerebro anterior, el mesencéfalo, cerebro medio, y el rombencéfalo o cerebro posterior. Y de color azul, aquí vemos la médula espinal. Después, estos, entre la tercera semana, ¿sí? Que es cuando empieza el proceso de neurulación hasta la formación del tubo neural, ¿sí? Cuarta semana, y ya en la quinta semana aparecen las vesículas cerebrales secundarias, ¿sí? Aquí ya veríamos cómo este prosencéfalo se divide en dos, telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo no cambia, se queda como una sola vesícula. Y el rombencéfalo se divide en dos vesículas secundarias, una que es el metencéfalo, que dará origen al puente o protuberancia y al cerebelo, y de color verde, acá observamos al bulbo raquídeo, o también en algunos libros lo ven como médula oblongada. Y de color azul seguimos viendo la médula espinal. Y aquí ya está formado el sistema nervioso, ¿sí? Ya a nivel postnatal. Entonces aquí estaban las diferentes regiones y decíamos que pues nos vamos a ir haciendo cortes de cada una de las regiones para ir viendo qué estructuras son las que se van a apreciar a cada nivel, ¿sí? Desde la médula espinal hasta el telencéfalo, ¿sí? Médula espinal, mielencéfalo, luego metencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo, telencéfalo, y vamos a ver qué estructuras se van formando desde a nivel embriológico. Esto pues ya lo habíamos mencionado, pero bueno, lo voy a tomar como resumen, puesto que ahorita vamos a ir tomando muchas de estas estructuras conforme se van formando. Entonces, el prosencéfalo, dijimos que se forma el telencéfalo, en este caso los hemisferios cerebrales, y en la parte media entre estos hemisferios estaría el diencéfalo. Entre este diencéfalo va a estar el tálamo, el epitálamo, la pineal, la hipófisis,
y decíamos que es el sistema nervioso va a ser una estructura hueca en su interior. Entonces, a nivel de los hemisferios cerebrales van a estar los ventrículos laterales, a nivel del diencéfalo, el tercer ventrículo, que sería la cavidad, en el interior estaría la cavidad de este diencéfalo, que es el tercer ventrículo. Luego aquí esto que vemos de color gris es el mesencéfalo, que decíamos que no cambia. A este nivel, bueno, aquí estaría el mesencéfalo, esa sería como la vista anterior, esa sería la vista posterior, acá estarían los hemisferios cerebrales, acá estaría el cerebelo, y decíamos que si logramos separar los hemisferios cerebrales del mesencéfalo, tenemos acceso a estas estructuras que se llaman tubérculos cuadrigéminos o culículos superiores y culículos inferiores. Estos van a ser centros de relevo, los superiores de visión, centros de relevo de visión, y los inferiores, centros de relevo de audición, ¿sí? Esto obviamente lo vemos con más detalle más adelante, pero se dice que estos son centros de relevo de visión los superiores y de audición los inferiores, y por eso es que son importantes, ¿sí? Esto, bueno, cuando vayamos haciendo los cortes, pues bueno, vamos a retomar esta cuestión. Luego, aquí como cavidad decíamos que es un solo conducto, entonces un conducto que va a comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, que es la cavidad del rombencéfalo. Entonces el rombencéfalo, que dijimos que se divide en metencéfalo, en el cual está el puente o protuberancia, que es esta que vemos aquí en la parte anterior, y en la parte posterior estaría el cerebelo. Esta es una vista posterior en la cual vemos el cerebelo. En la parte anterior estaría el puente o protuberancia. Y a nivel del mielencéfalo, que es esta estructura que vemos aquí, estaría el bulbo raquídeo, que se comunica con la médula espinal ya a nivel vertebral. Entonces, hasta bulbo raquídeo, ahí, aquí estaría el agujero occipital, que es el hueso que tenemos a nivel de la nuca, ¿sí? Aquí estaría el occipital, tiene un agujero que comunica el sistema nervioso con aquí estaría las primeras vértebras cervicales, ¿sí? La atlas y el axis, por ahí saldría esta médula espinal y entonces ya hablaríamos de médula espinal, ¿sí? Entonces, el mielencéfalo incluye el bulbo raquídeo o médula oblonga. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver ya, ahora sí, cada una de las regiones, iniciando por la formación del sistema nervioso central. Aquí en esta micrografía, ¿sí? Es una micrografía electrónica de barrido, es mucho más sensible y por eso podemos ver con más detalle muchas de las estructuras, pero aquí podemos ya apreciar bien la placa neural, ¿sí? Esta capa que es el ectodermo. Decíamos la clase pasada, veíamos los derivados de los discos embrionarios, en este caso ectodermo, mesodermo y endodermo. Aquí se ve muy bien este disco trilaminar o estas tres capas embrionarias, estos discos embrionarios. Entonces aquí vemos, a partir de este ectodermo, ¿sí? Se va a engrosar y se va a llamar entonces placa neural, ¿sí? Que es el primer vestigio del sistema nervioso. Entonces se empieza a formar una placa, se empieza a engrosar y se forma una placa neural, ¿sí? Y recuerden que hay una parte que al momento de formarse el tubo neural se separa de este tubo neural y de las crestas neurales para formar finalmente la parte de la piel del embrión. Entonces, bueno, vemos que en la piel del embrión se van a distinguir la placa neural, ¿sí? Y el resto del cual va a derivar la piel y los órganos de los sentidos, ¿sí? Entonces, de aquí es donde se derivan. Recuerden que a partir de las placas neurales también se forman muchas estructuras que también son importantes en esta cuestión de los órganos de los sentidos. Entonces, bueno, el desarrollo del tubo neural, aquí ya nos vamos un poquito más a detalle, cómo es que se forman, pero bueno, prácticamente vemos que este desarrollo del sistema nervioso se forma en la tercera semana de desarrollo embrionario. Aquí vemos la placa neural. Se dice que cuando el embrión mide aproximadamente 1.5 milímetros,
aquí es cuando comienza el desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Y vemos aquí unas estructuras importantes como son la notocorda, la placa neural, ¿sí? Y cómo esta notocorda hace que se empiecen a proliferar las células de esta notocorda, hace o induce el crecimiento de la placa neural para que se empiecen a formar estas estructuras que son las crestas neurales, que aquí lo vemos, pliegues neurales o crestas neurales. Cuando este placa neural se empieza a engrosar y forma estas crestas neurales, a su vez se empieza a formar esta estructura en el centro que se llama el surco neural, para que finalmente se fusionen y aquí lo veíamos por colores, estas crestas neurales o estos pliegues neurales, las células que estaban aquí de la cresta neural, se van a independizar del tubo neural para formar el sistema nervioso periférico, ¿sí? El tubo neural y la parte externa que había mencionado que va a formar la epidermis, ¿sí? Entonces, a este proceso en esta tercera semana decíamos que se le va a llamar neurulación, ¿sí? Y al embrión, en el caso de la formación del sistema nervioso, se le va a denominar neurula. Y aquí podemos ver un poco de manera resumida todo el proceso. Bueno, aquí aquí era lo que les estaba mencionando, ¿no? De lo que durante el proceso de neurulación al embrión se le suele llamar neurula, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hablábamos un poco, ¿sí? De todo este proceso que va desde la formación de la placa neural hasta cuando se cierra el neuroporo posterior o neuroporo caudal, que es cuando ya se cierra completamente el sistema nervioso, ¿sí? Aquí, pues bueno, en resumen, en esta imagen, pues podemos ver un poco de toda esta parte de lo que vimos desde la embriología, ¿sí? Desde la formación del blastocisto, cómo se diferenciaba en un macizo celular interno o embrioblasto, del cual iban a formar dos estructuras, el epiblasto y el hipoblasto, ¿sí? En este caso, esta va a dar origen al ectodermo y esta al endodermo, por cuestiones de localización, ¿sí? Y las células externas que dan origen al trofoblasto, que era la placenta y toda la parte placentaria que se va a comunicar con la mamá. Entonces, si nos seguimos con esto, bueno, el blastocele, que era la cavidad de este blastocisto, recuerden que el blastocisto tenía una cavidad que se llama blastocele, y este va a ser lo que va a formar el saco vitelino, que inicialmente ese saco vitelino va a funcionar como parte de la estructura que va a nutrir al embrión en estas primeras etapas. Entonces, bueno, teníamos estas dos estructuras, hasta aquí era la segunda semana, cuando tenemos un disco bilaminar, y después decíamos que había migración del epiblasto o ectodermo hacia la parte intermedia para formar la tercera estructura que era el mesodermo. Entonces ya teníamos un endodermo, un mesodermo y un ectodermo, ¿sí? De este ectodermo es donde va a surgir el proceso de neurulación, ¿sí? Esta neurulación en la cual va a haber un ectodermo superficial que va a dar origen a la piel y a todas las estructuras externas de nuestro cuerpo, un tubo neural que ya vimos cómo se formaba y las células de la cresta neural o pliegues neurales, ¿sí? Que van a dar origen al sistema nervioso periférico, el tubo neural, sistema nervioso central, crestas neurales, sistema nervioso periférico. Entonces, bueno, aquí vemos parte de cómo se desarrolla. Aquí en color azul estaría ubicada la notocorda, ¿sí? Que sería este proceso notocordal, que es el que va a dar la inducción para el engrosamiento del sistema nervioso. Acá estaría el ectodermo superficial, acá el ectodermo neural o la placa neural, y aquí vemos este crecimiento, esta invaginación que se da para formar las crestas neurales. Si nos vemos en una vista superior, ¿sí? Estaríamos viendo la placa neural con sus respectivos engrosamientos, ¿sí? Para formar aquí el surco neural,
todo el surco neural, ¿sí? Y bueno, pues toda la parte inicial de la formación de este tubo neural. Y bueno, vemos que esta parte importante para la inducción del sistema nervioso por parte de esta notocorda, se han identificado algunas moléculas que van a estar colaborando como parte inductora de ese sistema. Entre algunos de estos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta, y algunos factores de crecimiento de fibroblastos. Recuerden, bueno, los fibroblastos que inicialmente pues forman parte importante para la formación del tejido conjuntivo, pero que ahorita vamos a ver también cómo a partir de unas células mesenquimales, pues son las que van a dar origen a muchos tipos celulares. Pero bueno, algunos de estos factores de crecimiento se asocian a la parte inductiva de la formación del sistema nervioso, ¿no? Entre algunas otras moléculas, el ácido retinoico, algunos neurotransmisores, ¿sí? Entonces, todos estos factores de crecimiento, ácido retinoico y la aparición de algunos neurotransmisores hacen que se induzca la formación del sistema nervioso. Y vemos que la inducción neural trae como consecuencia una sobreproducción inicial de células nerviosas, que es justamente todas estas células que se van a iniciar su crecimiento para ir formando pues todas estas estructuras a partir de lo que era una placa, a irlo engrosando y formar finalmente un tubo neural y las células de la cresta neural para la formación del sistema nervioso central y periférico. Aquí, pues bueno, vemos que alrededor del día de 18 se empiezan a elevar a los lados de la placa neural para formar los pliegues neurales. Se forma el surco neural, que es el que vemos aquí a lo largo. Aquí vemos estas somitas a los lados del tubo neural. Sí, aquí, bueno, vemos 3 somitas. Entonces, bueno, en 3 somitas, nosotros podríamos decir que se está viendo un embrión humano de 20 días, más o menos, por precisamente estas somitas nos sirven como indicador. Bueno, aquí lo vemos, periodo de 3 somitos aproximadamente, que nos indican que el embrión humano tiene 20 días de desarrollo. Aquí vemos que al final de la tercera semana, estos pliegues se van a elevar y se van a ir uniendo irregularmente en diferentes puntos, ¿sí? Para formar finalmente un tubo que se llama tubo neural, el cual va a estar abierto en su parte superior y que se va a llamar neuroporo craneal o neuroporo anterior, ¿sí? Y el neuroporo caudal o neuroporo posterior en la parte inferior del tubo neural. Y aquí, pues bueno, lo podemos ver aquí. En este caso tiene 7 somitas, son estas que vemos, 7 a cada lado. Y entonces esto nos da un indicador de que el embrión humano tiene 22 días de desarrollo. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Entonces aquí está el surco neural, los neuroporos anterior y posterior, parte de la placa neural, y dijimos que se va uniendo de manera irregular en diferentes puntos y que bueno, esto lo vemos con más detalle cuando veamos las fases iniciales del sistema nervioso, cómo es importante la unión a estos diferentes niveles y estos cierres, porque sus cierres defectuosos pues traen como consecuencia la ausencia de huesos a esa altura, ¿no? Dependiendo del nivel donde se den los cierres de este neuroporo o los cierres defectuosos de este neuroporo. En realidad debe ser un cierre continuo al final de cuentas. Bueno, un cierre completo, ¿sí? Al terminar los 2 cierres de los 2 neuroporos. Y decíamos que el fallo de alguno de estos cierres, pues da como consecuencia la ausencia de huesos de esa región donde hubo ese cierre defectuoso. Entonces ya veíamos cómo la notocorda induce la formación del sistema nervioso y la formación del sistema nervioso induce a la formación de los huesos que van a recubrir ese sistema nervioso. Entonces, por eso es que es importante. Y aquí, por ejemplo, vemos que la fusión, bueno, aquí lo menciona, que la fusión, ya dijimos que es de manera irregular se van acercando, formando el tubo neural, y que la fusión va a empezar de la región cervical
y sigue cefálica y caudalmente, ¿sí? Pero de manera discontinua a diferentes niveles hasta que finalmente se cierran prácticamente por completo. Y aquí, pues, si nos damos cuenta en esta vista dorsal del embrión de 23 días, si nos damos cuenta, pues bueno, el número de somitas ya también es mayor, ¿sí? Y aquí, pues bueno, estaríamos hablando de un embrión de 23 días de desarrollo embrionario. Entonces, si se dan cuenta, pues esto es bastante rápido, ¿sí? Bastante rápido el crecimiento de esto. Y bueno, acá estarían ya los dos neuroporos, el neuroporo anterior, el neuroporo posterior, de la región cervical hacia la parte superior y a la parte inferior, estos diferentes cierres. Decíamos aquí que en un embrión de 23 días se empieza como la fusión de los pliegues neurales, ¿sí? Que va de la región cervical hacia la parte superior y hacia la parte caudal para formar finalmente el tubo neural. Y decíamos que después de que ya se ha formado el tubo neural, vienen los cierres de los dos neuroporos, el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, aquí está el tubo neural, la cavidad del tubo neural, que se denomina neurocele, ¿sí? Que sería la cavidad, que posteriormente va a dar origen a los diferentes ventrículos o cavidades del sistema nervioso. Acá vemos el ectodermo superficial, que es el que va a dar origen a la epidermis, y a los lados estaríamos viendo las crestas neurales que van a formar el sistema nervioso periférico. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo otro ejemplo que menciona que al día 25 es el periodo en el cual se va a cerrar el neuroporo anterior. Recuerden que en la otra diapositiva lo ponía en el día 27. Entonces, esta es otra bibliografía, ¿sí? De donde obtuve esta imagen. No, ahorita no recuerdo de cuál libro de embriología, pero después les pongo ahí el dato. Pero digamos, en menciona que en el día 25, y bueno, lo puse como ejemplo, porque se dice que en el día 25, cuando hay de 18 a 20 somitos, que son estas estructuras que veíamos a los lados, 18 a cada lado, es cuando se da el cierre del neuroporo anterior, ¿sí? Esto en el día 25, dependiendo de la bibliografía. Algunos lo marcan en el día 26 y otros en el día 27, ¿sí? Pero lo que sí les decía es que 2 días después, lo que sí no cambia es que 2 días después de que se cierre el neuroporo anterior, acá vemos el neuroporo anterior, la boca primitiva, ¿sí? O estomodeo. 2 días después de que se cierre el neuroporo anterior, se cierra el neuroporo posterior, es decir, en un periodo de 25 somitas, ¿sí? Aquí ya se cierra el neuroporo posterior, les digo, en la otra diapositiva manejaba día 27 y día 29, ¿sí? 2 días después. Y el cierre de ambos neuroporos va a coincidir con el establecimiento de la circulación sanguínea hacia el tubo neural, ¿sí? Entonces, justamente cuando se cierran los dos neuroporos, ahí coincide con el establecimiento de la circulación sanguínea hacia el tubo neural. Aquí podemos ver un poco, ¿sí? Del cierre de este tubo neural, se cierra, y aquí habíamos visto estas células de la cresta neural. Estas células de la cresta neural, ¿sí? O pliegues neurales, van a migrar hacia los lados del tubo neural para formar las células del sistema nervioso periférico. Aquí dice que van a migrar, ¿sí? Hacia los lados de la médula espinal para formar el sistema nervioso periférico y parte del sistema nervioso autónomo. Entonces, aquí lo vemos. Y ahorita vamos a ver que aquí van a haber nervios que se denominan nervios espinales, ¿sí? O nervios raquídeos, que se van a comunicar cada uno con un ganglio que le llaman ganglio espinal, también a lo largo de la espina, de la médula espinal, ¿sí? Entonces, aquí estaría la formación de los ganglios espinales, las células de la cresta neural y el tubo neural. Entonces, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, con su comunicación con su respectivo
ganglio espinal. Y ahorita, bueno, lo vemos en otras diapositivas. Entonces, bueno, vemos que esa migración, se sabe que esa migración activa de las células de la cresta neural, ¿sí? Hacia lo que es, recuerden que aquí a esta altura estaría el mesodermo, por eso se llama que es el mesodermo adyacente, va a formar, ¿sí? O va a rodear inicialmente al tubo neural, ¿sí? Y va a formar los ganglios espinales. Y a nivel ya prácticamente a nivel, comunicándose a nivel de lo que es el bulbo raquídeo, vamos a ver que ahí vamos a identificar los ganglios autónomos de los pares craneales 5, 7, 9 y 10, ¿sí? Entonces habíamos mencionado el día de ayer que íbamos a empezar a ver cuáles eran estos pares de nervios craneales. Por ejemplo, el 5, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que estamos hablando, ¿sí? De estos pares craneales. El 5, que decíamos que es el trigémino, ¿sí? Entonces este va a ser uno de los pares craneales. El séptimo, que también hablábamos, que es el nervio facial, ¿sí? El 10º, que es el nervio vago, que pues, bueno, ese es un nervio motor y sensitivo, al igual que el facial. Y habíamos hablado del 9º par craneal también, ¿sí? Que también es importante en este caso, este par craneal, puesto que es el nervio glosofaringeo, que también tiene funciones tanto sensitivas como motoras, ¿sí? Entonces, estos se van a encontrar prácticamente a nivel entre la médula espinal y el bulbo raquídeo, ¿sí? Ahorita nos vamos a ir cada una de estas regiones de una en una para empezar a identificar el nacimiento de estos pares craneales. Y decíamos que como parte de las células de la glía, ¿sí? De la glía, recuerden estas células que sirven de soporte, de nutrición para las neuronas, y que unas de estas, en el caso del sistema nervioso central, van a formar parte en la mielinización de los axones de las neuronas, pues a nivel del sistema nervioso periférico, las células que se van a encargar de la mielinización de los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico van a ser las células de Schwann. A nivel del sistema nervioso central van a ser los oligodendrocitos los que se van a encargar de la mielinización de los axones de las neuronas del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso periférico son las células de Schwann. Y aquí hablamos de unas leptomeninges, ¿sí? Que son capas que van a estar rodeando al sistema nervioso. Aquí vemos la pía madre, ¿sí? Recuerden estas que, pues bueno, cada uno de los órganos tiene diferentes capas. La pía madre, que es la capa que prácticamente rodea al sistema nervioso en sus diferentes porciones, y que aquí es donde van a llegar los vasos sanguíneos, ¿sí? En esta pía madre. La sangre llega a esta pía madre, pero no puede atravesar porque justamente ahí es donde se encuentra la barrera hematoencefálica. ¿Qué es esa barrera hematoencefálica? Pues es una barrera selectiva que permite el paso solo de algunas sustancias hacia el sistema nervioso, ¿sí? La entrada o salida de ciertas sustancias hacia el sistema nervioso. Y recordar que, bueno, en esta barrera hematoencefálica, pues solo pueden pasar moléculas muy pequeñas, ¿no? O de muy bajo peso molecular. Entonces, aquí hablaríamos de esa pía madre. Y después habría otra capa que se denomina aracnoides, que tiene como forma de telaraña, ¿sí? Que también se le conoce como otra meninge, ¿sí? Entonces, entre estas dos va a haber un espacio que se llama subaracnoideo, por donde va a estar circulando el líquido cefalorraquídeo. Y hablábamos que también como parte de la
de los derivados de estas células de la cresta neural, pues también estaban los melanocitos, que son esas células que van a encargarse de darle pigmentación, ¿sí?, a nuestra piel, por ejemplo. La médula suprarrenal, que es la que se encuentra en la parte superior, y los odontoblastos, ¿no?, que son células que se van a encontrar a nivel de los dientes. Entonces, todas estas células y estos ganglios autónomos de estos pares craneales, aquí cuando vemos los ganglios, hablamos de estas estructuras que vemos a los lados en este caso de la médula. Entonces aquí hablamos de esos ganglios, que son ganglios autónomos, ¿sí? Entonces va a controlar la parte autónoma de estos pares craneales, que ahorita los vemos con calma. Y bueno, vemos que pues parte de esa migración de estas células de la cresta neural, pues van a formar todo lo que es el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Estos los vamos a ver al final, pero sí es importante mencionar que este sistema nervioso periférico y autónomo proviene justamente de esas células de la cresta neural que va a dar origen a estos dos sistemas. Y luego vemos que cuando se ha completado en totalidad el cierre del tubo neural, va a comenzar el desarrollo de la región caudal del tubo, ¿sí? Esto es a nivel de los segmentos sacros y coccigios, es decir, la parte en este caso de la cola del embrión, ¿sí? Y aquí empiezan los procesos de canalización y diferenciación regresiva, que ahorita vamos a empezar a ver parte de la diferenciación de los diferentes tipos celulares, justamente debido a esta proliferación celular. Y bueno, vemos que ya cerca del primer mes, alrededor del día 28 y 32, vemos que hay un conjunto de células indiferenciadas al final del tubo neural que va a tener o van a tomar un contacto posterior con el canal central. Estas células indiferenciadas, ¿sí?, y que van a tomar contacto con ese canal central, se van a diferenciar posteriormente en las células que van a justamente a formar parte del epitelio interno del sistema nervioso. Y bueno, se dice que ese proceso de canalización, recuerden que es una estructura hueca, va a proseguir hasta la 7ª semana, ¿sí? Y pues bueno, aquí van además a formarse en la parte anterior estas 3 vesículas cerebrales primarias, ¿no?, que son el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior, que ya lo habíamos mencionado la clase pasada. Y sus cavidades, ¿sí? Recuerden que sus cavidades que mencionábamos, en este caso, que aquí estarían ubicados, decíamos, bueno, alrededor de la 5ª semana se forman las vesículas cerebrales secundarias que van a dar origen en la parte del cerebro anterior o prosencéfalo, al telencéfalo y diencéfalo. En la parte del mesencéfalo continúan igual y en la parte del rombencéfalo daría origen a la región del metencéfalo, ¿sí?, puente o protuberancia y cerebelo, y a nivel del mielencéfalo el bulbo raquídeo. Y acá la parte de la médula espinal. Si se dan cuenta, en el interior son estructuras huecas. Entonces, a nivel de los hemisferios cerebrales estarían los ventrículos laterales, ¿sí? Son esos huecos que va a tener el sistema nervioso. A nivel del diencéfalo estaría el tercer ventrículo. A nivel del mesencéfalo, el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Y a nivel del rombencéfalo estaría el cuarto ventrículo. A nivel de la médula espinal estaría el canal central de la médula espinal. Entonces decíamos que empieza a canalizarse o aumentar el tamaño de esos canales, porque inicialmente era un solo tubo. Entonces, con esta aparición de estas vesículas primarias y luego las secundarias, aumenta ese proceso de canalización para dar origen a los diferentes ventrículos. Y mencionar que
Pues justamente decíamos que a nivel del canal central o a nivel de la parte interna se va a formar una especie de epitelio, ¿sí? Un epitelio formado de unas células que se llaman células ependimarias, ¿sí? O ependimocitos. Esos ependimocitos van a formar una especie de epitelio interno a lo largo de todo el sistema nervioso en el interior. Recuerden que un epitelio es un tejido que va a recubrir una estructura interna o externa. Entonces, estas células ependimarias son las que van a formar el epitelio interno en este caso, de las cavidades del sistema nervioso. Entonces, por eso aquí mencionamos de esas células ependimarias que pasan desde la médula espinal y se van a continuar con las cavidades de las vesículas encefálicas en la parte superior, ¿sí? Y aquí vemos las cavidades, ¿no? Cuarto ventrículo, tercer ventrículo, ventrículos laterales, y uniendo el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Entonces, bueno, pues si lo vemos ya de manera como de manera conjunta o integral toda esta parte, pues vemos que el sistema nervioso se va a dividir entonces en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Dentro de estos, el sistema nervioso central va a estar formado en la parte superior por el encéfalo, ¿sí? En el cual pues va a estar el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral o tronco encefálico, que recuerden que decíamos que como si fuera una flor, toda la parte que está por debajo del cerebro, ¿sí? Es el tronco cerebral o tallo cerebral o tronco encefálico. Entonces, este tronco encefálico sería desde el mesencéfalo hacia abajo, ¿no? Hacia la médula espinal. Y entonces aquí vemos parte del tronco encefálico o este tallo cerebral sería el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo. Y hacia abajo del bulbo raquídeo estaría la médula espinal. Y aquí estaríamos viendo cómo a nivel, bueno, el sistema nervioso periférico, dentro de este, pues bueno, va a estar el sistema nervioso autónomo, el cual se va a encontrar el sistema nervioso simpático, que se activa en procesos de alerta, y el parasimpático, que retorna a la normalidad de ese proceso de alerta. Esto, pues bueno, ya los vamos a ir viendo con más detalle. Y bueno, vamos a ver que en la región bueno, este está al revés, pero bueno, hay nervios, ¿sí? Nervios craneales que se van a encontrar a nivel del encéfalo, ¿sí? Que son 12 pares de nervios craneales, y a nivel de la médula espinal se van a encontrar 31 pares de nervios espinales o nervios raquídeos, ¿sí? Ahorita los vamos a ver. Entonces, esos son los 12 pares de nervios craneales que mencionábamos, ¿sí? Hace un rato, que dentro de los cuales, bueno, acá lo vemos en esta imagen, ¿sí? Esos son los 12 pares de nervios craneales, ¿sí? Aquí está el nacimiento de estos que decíamos que muchos van desde la región donde inicia donde termina la médula espinal, si vamos de abajo hacia arriba, donde termina la médula espinal e inicia el bulbo raquídeo, toda esa estructura sería el bulbo raquídeo, y aquí si se dan cuenta, aquí se ve el nervio craneal accesorio, el hipogloso, el nervio vago, ¿sí? Que hace un rato mencionábamos, y el glosofaringio, ¿sí? Se ve aquí el nacimiento de estos pares de nervios craneales. A nivel de entre el bulbo raquídeo y el puente o protuberancia, pues bueno, vemos el nacimiento del nervio abductor, del vestíbulo coclear, de los nervios faciales. A nivel del puente, pues también vemos estos que son el trigémino, el troclear. A nivel de la unión del puente con el mesencéfalo, pues estaríamos viendo los motores oculares o oculomotor. Y bueno, prácticamente al iniciar el diencéfalo, estaríamos observando
los nervios ópticos y los nervios olfatorios, que son en total 12 pares de nervios craneales, que si los vemos aquí estaríamos ya observando pues muchos de estos. Por ejemplo, aquí el nervio olfatorio, hay que tomar en cuenta aquí la coloración de estos nervios, ¿sí? Por ejemplo, estas de color rojo son fibras sensoriales y estas de color azul, fibras motoras. En algunos libros incluso lo manejan al revés los colores, pero bueno, ahorita lo tomamos como viene aquí en esta nomenclatura, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta que estas fibras son sensoriales, entonces vemos que el nervio olfatorio, que es el primer par craneal, que era el que veíamos aquí, va a ser un nervio de tipo sensorial y tiene que ver con el sentido del olfato, ¿no? A nivel de la nariz. El segundo par craneal, que es el óptico, que eran estos que veíamos aquí, ¿sí? Pues es un nervio, aquí lo vemos, sus fibras son sensitivas, son sensoriales y tiene que ver con el sentido de la vista a nivel del ojo. Luego estaríamos viendo el tercero, que es el nervio oculomotor, ¿sí? Su nombre lo dice, es un nervio motor y que se encarga de los movimientos del ojo, ¿sí? Entonces, el nervio tercero, el nervio 3, 4 y sexto son motores oculares, ¿sí? Este es motor, el nervio troclear, que también es motor, también tiene que ver con los movimientos del ojo de manera oblicua, los músculos oblicuos del ojo, ¿sí? Y aquí el abducen, que tiene que ver con el músculo recto lateral. Entonces, todos estos, el tercero, cuarto y sexto par craneal, tienen que ver con los movimientos de los ojos, ¿sí? Ya sea hacia los lados, hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, estos tres tienen que ver con los movimientos de los ojos y por eso es que, pues bueno, aquí está el nacimiento de esos pares craneales, como podemos ver, y de color azul, pues bueno, prácticamente vemos que son nervios motores. Entonces, estos son 3 nervios motores. El quinto, que bueno, aquí no aparecía porque el quinto es un nervio mixto, ¿sí? Tiene una función sensitiva. Aquí lo vemos de color rojo, ¿sí? Aquí estaría el nacimiento del nervio trigémino. Entonces tiene una parte sensitiva en la sensibilidad de la cara, los senos paranasales y los dientes, ¿sí? Y la parte motora a nivel de los músculos masticadores, aquí lo vemos. Aquí estaría la parte de los nervios motores en color azul. Entonces, es motor justamente por los músculos masticadores a nivel del cráneo y la cara. Luego, si nos vamos, ¿sí? Con el séptimo par craneal, estaríamos viendo acá, el séptimo par craneal que tiene una parte sensitiva y una parte motora, ¿sí? Entonces, en la parte sensitiva, vemos que va a estar inervando la parte anterior de la lengua y el paladar blando, y en la parte motora tiene que ver con los movimientos de los músculos de la cara, ¿sí? Pero también en la glándula submaxilar y en la glándula sublingual, precisamente para la secreción de saliva. Entonces, esta parte motora va a estimular también la secreción de saliva porque va a estar inervando la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Entonces, esta es en la parte motora y en la parte sensitiva. Luego nos vamos con el octavo par craneal, ¿sí? El octavo par craneal, que en este caso sería el vestíbulo coclear. Y el vestíbulo coclear que tiene que ver con el oído interno. Es un nervio de tipo sensitivo, ¿sí? Tiene que ver con la parte de la audición, pero también con la parte del equilibrio, ¿sí? Entonces, de aquí es que aquí se ve el nervio vestibular, por eso se llama vestíbulo coclear. Entonces, tiene que ver con la parte del equilibrio, ¿sí? Pero también con la parte de la audición. Entonces, este es el séptimo.
El octavo par craneal. El noveno par craneal es el glosofaringio, que tiene una parte motora, ¿sí? En la cual se estimulan los músculos faringios, y una parte sensitiva que tiene que ver con la sensibilidad de la raíz de la lengua y parte de la faringe a nivel de la boca. Luego nos estaríamos yendo, ¿sí?, hacia el décimo par craneal, que es el nervio vago. El nervio vago, que como su nombre lo dice, se encuentra prácticamente a lo largo de todo el cuerpo. Entonces vemos que también es un nervio mixto. En la parte motora tiene que ver con los movimientos del corazón, ¿sí?, del músculo cardíaco, los músculos de los pulmones, bueno, los pulmones para que puedan llevarse el proceso de respiración, a nivel de los bronquios también, y bueno, todo el movimiento del tracto gastrointestinal. Esa es la parte motora. En la parte sensitiva, también pues la parte sensitiva del corazón, pulmones, bronquios, tráquea, faringe, laringe, tracto gastrointestinal y oído externo. Es decir, va a tener unas fibras sensitivas que va a llevarle a la información a estos tractos, ¿sí?, para que, pues bueno, cumplan ciertas funciones que, bueno, pues aquí podemos ver algunos ejemplos. Que esto, pues bueno, ya lo vamos a ver más adelante y con más detalle. Luego el onceavo par craneal, que es el nervio accesorio. Este es un nervio motor y que tiene que ver con el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio a nivel del cuello. Entonces, estos tienen que ver. Y el doceavo par craneal, que también es un nervio motor, que tiene que ver con la musculatura de la lengua. Entonces, en total son 12 pares de nervios craneales y aquí están pues algunas de sus funciones, tanto sensitivas, motoras o mixtas, ¿sí? Creo que este esquema es un poco más didáctico para que podamos ver algunas de sus funciones. Aquí pues viene pues justamente donde se encuentran, por ejemplo, el nervio olfatorio, ¿sí?, si es sensitivo o es motor, pero por ejemplo que se encuentra a nivel del telencéfalo, ¿sí? Entonces el nervio olfatorio se va a encontrar a nivel de los hemisferios cerebrales, entre los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. El óptico se va a encontrar a nivel del diencéfalo. Recuerden que pues veíamos justamente que los ojos se encontraban a nivel del diencéfalo, ¿sí? Para su ubicación, pues bueno, decíamos que a ese nivel se encontraba el diencéfalo. Los motores oculares, que se encuentran a nivel del mesencéfalo o cerebro medio. El trigémino, que se encuentra a nivel del puente, ¿sí? El abductor, el facial y el vestíbulo coclear, que también se encuentran a nivel de entre el puente y el cerebelo, en algunos casos. El nervio glosofaringio, que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, al igual que el nervio vago, el nervio accesorio y el nervio hipogloso, que se encuentran a nivel de la médula oblonga o bulbo raquídeo, ¿sí? En algunos casos a nivel de las raíces craneales y espinales, ¿no?, que era lo que mencionaba hace un rato. Y los pares de nervios espinales, que son 31 pares de nervios espinales, ¿sí? Estos van a tomar su nombre de acuerdo a las vértebras donde se encuentran o de donde nacen estos nervios espinales. Si se dan cuenta, acá estos se van a encontrar a nivel de la médula espinal, ¿sí? Esa sería la médula espinal. Y a partir de aquí van a salir dos ramas, una dorsal y una ventral. La ventral son fibras motoras y la dorsal o posterior van a ser fibras sensitivas. En el caso de las ramas sensitivas son aferentes. Recuerden que aferentes son vías de llegada, ¿sí? Entonces, de aquí van a ser vías aferentes. Entonces, estas que vemos aquí en color azul son vías aferentes, son sensitivas. Y las eferentes son motoras, ¿sí? Entonces, eferentes son motoras y son vías de salida. Va en este caso de la médula hacia afuera,
¿sí? Y las sensitivas vienen de afuera hacia la médula. Les digo esto, pues bueno, ya lo vamos a ver con más detalle. Y acá estarían sus ganglios espinales, ¿sí? Aquí estaría el ganglio espinal, su nervio espinal, y bueno, aquí estaríamos viendo un poco de estos. Entonces decíamos que van a tomar su nombre de acuerdo a las vértebras en las cuales se van a encontrar. Entonces vemos que hay 8 pares de nervios espinales cervicales, que van desde la cervical 1 a la 8. 12 pares de nervios torácicos, que van desde la torácica 1 a la torácica 12. 5 pares de nervios lumbares. Esto corresponde justamente con el número de vértebras lumbares, que va de la lumbar 1 a la lumbar 5. 5 pares de nervios sacros, también, aunque es un solo hueso por la fusión de 5 vértebras sacras, pero cada uno va a tener su nacimiento ahí, entonces van a nacer de la sacra 1 a la sacra 5, ¿sí? Y un par de nervios coccigios. Entonces, en total, van a ser 31 pares de nervios espinales. ¿Y por qué vemos aquí, digamos, a nivel del nervio coccigio y sacras, que pues bueno, hay nervios espinales? Porque embriológicamente de ahí nacen, y aunque la médula espinal, conforme va creciendo el bebé, se va desplazando hacia la zona neural, el nacimiento de esos pares craneales inician en esta región, ¿no? Desde el coxis hacia la parte del cuello. Entonces, bueno, vemos que hay nervios coccigios, nervios sacros, nervios lumbares, ¿sí? Aunque ya la columna vertebral ya cuando ya se ha formado bien el sistema nervioso, llega la médula espinal al lumbar bajo, es decir, entre la lumbar 1 y 2, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que inicialmente durante el desarrollo de estos se formaron desde las vértebras más lejanas, que son las vértebras coccigias. Y aquí vemos parte de estos nervios, ¿sí? De estos nervios espinales. Si se dan cuenta, estos que vienen de más abajo, pues son nervios que vienen desde la parte coccigia, ¿sí? Que aunque la médula espinal ya se desplazó hacia el nivel lumbar, aquí vemos justamente estos nervios que se han extendido desde la parte coccigia hacia la parte lumbar, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que se forma, si nosotros lo viéramos, ¿sí? En conjunto formarían una especie de cola de caballo, o por eso le llaman a este conjunto de ramas, de nervios, como la cauda equina o cola de caballo, porque forman una especie de cola de caballo, ¿sí? Entonces, estos serían los nervios espinales. Y bueno, aquí pues nuevamente la parte de las mnemotecnias que les decía la clase pasada, que es una manera fácil de aprenderse los 12 pares de nervios craneales. En el caso de los nervios espinales, pues solo habría que relacionar con las vértebras en las cuales se encuentran. Y bueno, pues esto pues nos da origen a que tenemos 8 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 sacras, y bueno, que aquí son 4 coccigias, pero es la fusión de una sola, se fusionan estas para formar un coxis. Pues bueno, aquí solo es un nervio, ¿no? Pero pues prácticamente estos pares coinciden con el número de vértebras que se encuentran a nivel de la columna vertebral. Entonces, estos son como más fáciles de aprender. En el caso de los pares de nervios craneales, pues sí es un poquito más complicado por sus nombres y por sus localizaciones, ¿no? Y además de que, pues muchos de estos son sensitivos, otros motores y otros mixtos. Entonces, esto es lo que les decía de la mnemotecnia. Aquí viene mnemotecnia. Mamá, papá, traigo minifalda. Ahora glúteos van a estar helados. Y bueno, cada primer letra corresponde a uno de los pares craneales, ¿sí? Y bueno, acá la función. Aquí algunos ejemplos de otras mnemotecnias, ¿sí? Ese es el que había mencionado ahorita. Aquí hay otra opción. O aquí hay otra opción, ¿sí? Para si quieren hacerlo como más fácil para identificar a cuál par craneal corresponde, eso sería una manera fácil de identificar los pares craneales.
Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí, desde la médula espinal hacia la parte superior, ¿sí? Permítanme tantito. Entonces, bueno, la médula espinal que ya mencionamos, que empieza a ver su crecimiento y bueno, empieza a formar aquí la parte del tubo neural, en este caso, el tubo neural, el neurocele, que es el, el, el hueco, el espacio de la médula espinal, ¿sí? Tubo neural, el neurocele, y aquí, en este se va a formar bueno, aquí se le conoce como el surco neuroepitelial, y aquí se va a formar el neuroepitelio, es decir, el epitelio del sistema nervioso. Entonces se va a formar una capa neuroepitelial que decíamos hace un rato que se va a formar precisamente por unas células nerviosas llamadas células ependimarias. Déjenme, veo. Bueno, sí, se forma esta capa neuroepitelial. Entonces, prácticamente esta capa neuroepitelial da origen a todas las neuronas. Incluso hay regiones todavía en el adulto, aunque se sabe que el sistema nervioso no es un tejido que se regenere, entonces las neuronas que se mueren, pues prácticamente ya se perdieron, ¿sí? Pero se sabe que hay ciertas regiones donde hay lo que le llaman nichos neurogénicos, de los cuales se pueden obtener células para que éstas se diferencien hacia algún tipo de neuronas. Entonces se llaman nichos neurogénicos. Y pues bueno, vemos que y justamente están en estas regiones del neuroepitelio, que son justamente por estos células ependimarias. Entonces vemos que ese neuroepitelio pues prácticamente va a dar origen a todas las neuronas, a todas las neuroglias, ¿sí? Hablando de las neuroglias, astrocitos y oligodendrocitos de la médula espinal. Aquí hablamos de astrocitos, oligodendrocitos y las células estas bueno, de la médula espinal y del sistema nervioso, pero ahorita estamos hablando de la médula espinal, pero prácticamente la parte del neuroepitelio va a dar origen a todas las neuronas, células de la neuroglia, ¿sí? Astrocitos y oligodendrocitos, y decíamos que en el caso los oligodendrocitos son las células que van a encargarse de la mielinización de las células del sistema nervioso central y las células de Schwann a nivel de la médula espinal, ¿sí? O del sistema nervioso periférico. Entonces, bueno, aquí también. Y que, pues prácticamente, aquí es donde pues prácticamente empiezan a originarse todas estas células. Y vemos que durante la quinta semana las células neuroepiteliales proliferan, producen un aumento en la longitud y diámetro del tubo neural, ¿sí? Y aquí además empiezan a observar cambios en la conformación de los diferentes elementos intracelulares. Ahorita vamos a ver. Es decir, algunas de esas modificaciones que se observan son modificaciones en la forma del núcleo, ¿sí? Presencia de mayor número de ribosomas, ¿sí? Y bueno, pues todo esto tiene que ver con la actividad neurosecretora. Vamos a ver que estas neuronas, tanto sensitivas como motoras, pues van a estar liberando unas sustancias que se llaman neurotransmisores, ¿sí? Que son son sustancias muy parecidas a las hormonas, pero que son liberadas por las células del sistema nervioso, ¿sí? En este caso, por las neuronas. Por eso se dice que empieza a haber mayor crecimiento de estas y algunos cambios en su conformación, y esto coincide con un aumento en la actividad neurosecretora, que ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, aquí vamos a ver estos dos tipos celulares. ¿Y por qué son importantes? Precisamente por lo que veíamos hace un rato, ¿sí? Que hay dos tipos de grupos celulares. Aquí cuando hablamos de núcleos neuronales, no nos referimos al núcleo
celular de la neurona, sino a núcleos. Nos referimos a grupos de neuronas, ¿sí? Grupos de neuronas. Entonces, un núcleo de neuronas sería un grupo de neuronas. Unas, aquí si los vemos, a nivel de la médula espinal, si hiciéramos un corte, habrían estas estructuras. En la parte interna estaría el neurocele, ¿no? Que sería la cavidad. Rodeando este neurocele estarían las células neuroepiteliales, que son esas células que estarían aquí delimitadas por este color verde. Ese sería el neuroepitelio, que está conformada por las células ependimarias. Y después, acá ya estaría la parte de los diferentes tipos de neuronas, ¿sí? Entonces, aquí estarían los neuroblastos, que van a dar origen, en este caso, a dos grupos de neuronas o a dos núcleos. Estos de aquí, que serían las placas alares, aquí lo vemos en este esquema, las placas alares, que son de color azul, y las placas basales, ¿sí? Las placas